noches. En el programa Qué grande es el cine español vamos a ver hoy la película Amanecer en Puerta Oscura, dirigida por José María Forqué en el año 1957. Quizá no sea la mejor película de José María Forqué, es muy difícil, la obra de Forqué es muy amplia, son medio centenar de películas largo, pero entre inclinarse por una comedia espléndida como podía haber sido Atraco a las 3 o la película de Forqué Yo he visto la muerte, bueno, a mí personalmente me ha parecido que podría ser muy interesante, sobre todo para la gente nueva, ver una película que había tenido de momento el Oso de Plata en el Festival de Berlín. Fue un gran éxito después cuando se estrenó en España. Paco Rabanne estuvo a punto de ganar el premio de interpretación en Berlín, luego ganaría varios premios en España, el premio del Círculo de Escritores, el del Sindicato, etcétera. Y bueno, yo creo que además es una película de alguna manera insólita para nuestro cine, porque tiene un aire de western, como no lo ha tenido ninguna otra película que se haya realizado. Hay un momento, o varios momentos en la película que podrían recordarnos películas de Delmer Days o películas de John Sturges. Hay un mundo de western muy bien ambientado, con una espléndida fotografía de Paniagua, que creo que es uno de los grandes artífices de esta película, y me parece que es muy representativa del momento de un hombre que sale de un tipo de cine realista que se estaba haciendo en España para intentar la aventura del género. El género en este caso nada menos que casi un western. A mí me parece que la gente que no conozca esta película se va a sorprender y sobre todo muy gratamente con la última bobina, las últimas imágenes, toda la última parte de la película, porque realmente es de una gran calidad y creo que hace honor a una personalidad como José María Forqué, que ustedes saben falleció el año pasado. De cualquier manera, para hablarnos y introducirnos esta película, está aquí Juan Miguel Lamet. Muy buenas noches, Juan Miguel. Hola, buenas noches. Que además de amigo personal de José María Forqué durante muchísimos años, ha sido colaborador suyo, han trabajado juntos en muchos guiones. Y yo creo que podrías decirnos algo, no sé, relativo a esta película y a José María. ¿Y qué significó esta película en su obra? Bueno, antes tendría que empezar con una cita diabólica de Bergamín, que decía: si yo fuera un objeto sería objetivo, como soy un sujeto, soy subjetivo. Es decir, que tengo que advertir que esta noche seré subjetivo. Yo creo que José María Forqué es un cineasta típico de la generación de los 50 en España. Ya sabes que empezó los estudios de arquitectura, que se pagó, que los abandonó para pagarse la carrera de aparejador siendo delineante, cosa que se nota muchísimo en su cine. Quizás durante el coloquio podamos hablar de eso, cómo construye el plano y de alguna manera cómo compone los personajes y sobre todo cómo componen los fondos del plano. Después dirige el TEU de Zaragoza y en el año 58 hace la primera película. Sin embargo, a José María Forqué nunca se le ha tenido en cuenta como artista, siempre se le ha tenido en cuenta como artesano. Y yo creo que es que el cine español hay demasiados artistas. Y la condición de artesano nunca ha sido bien valorada. Pero te decía que esta es una película típica de la generación de los 50, que quizá la nuestra, que es posterior, no valoró como debía, porque tuvo que hacer una lucha implacable contra la censura. No ya la de los 40, que al fin y al cabo la generación de los 40 era la que venía de la guerra y eran los ganadores, etcétera, sino la generación después, la que queda emparedada con la nuestra. Tuvo que hacer una lucha desenfrenada con la censura. Esta película, yo he hablado alguna vez con él de esta película, y lo digo de antemano porque así el espectador se solaza al verla, tuvo muchos problemas de censura, aunque parezca mentira. El primer problema que tuvo fue la aportación de Alfonso Sastre al guión, es decir, el elemento social con el que arranca la película. Una mina, un levantamiento de los mineros, etcétera, etcétera. Entonces, José María me contaba que le habían llamado de censura para decir que no podía existir ese levantamiento porque podían enfadarse los norteamericanos, cosa que realmente no se llega a entender muy bien porque es una mina inglesa y porque estamos en pleno siglo XIX. Y después tuvo muchos problemas también con la aparición de la Guardia Civil. Si el espectador se da cuenta, se fija un poco en la película, se dará cuenta de que nunca se ve a la Guardia Civil disparar, porque la objeción que le pusieron fue que la Guardia Civil, o sea, cuando se marcha Juan Cuenca y desaparece,
le dispara a la Guardia Civil y no le da. Y entonces la censura le dijo que era imposible que la Guardia Civil disparase y no diese a un bandolero. Y fallara. Y fallara. Todo eso está amañado en la película de tal manera, con cierta habilidad. Pero a mí me interesa resaltar mucho del cine de José María Forqué y particularmente de esta película, lo cuidadoso que es como artesano. Y me interesa destacar otra cosa también. Esta es una película ambiciosa, que el cine español de los años 50 fue un cine ambicioso, pero que no llegó a madurar, nunca llegó a ser. Esta es una película que pudo ser la gran película de la Andalucía y del bandolerismo del siglo XIX y se ha quedado simplemente en una buena película. Muy bien, muchas gracias, Juan Miguel. Eduardo Torres Dulce, buenas noches. Hola, José Luis, buenas noches. Dinos algo antes de ver Amanecer en Puerta Oscura. ¿Qué te parece a ti esta película? Pues ya habéis apuntado casi todas las claves. Para los que vamos un poco de postre esta noche en términos de mus, habéis dado casi en todas las dianas posibles de la película. Por supuesto que hay más, ¿no? A mí lo que me gustaría resaltar es dos de las circunstancias que habéis apuntado ya. Primero, que es una película de género y en un cine tan ambicioso, a veces como, entre comillas, como el cine español, cultivar el género, sobre todo a los que nos ha gustado mucho el cine de géneros americanos, pues es algo muy de agradecer. Y esta película lo asume pese a sus ambiciones. Al principio de los títulos de crédito pone es una superproducción, que es una forma de encabezar las películas también de aquellos tiempos, ¿no? Es una película también de una factura visual espléndida, cosa que también es de agradecer en un cine que a veces ha sido muy desmañado. Entonces había una verdadera industria detrás del cine español. Has citado a Cecilio Paniagua, el fotógrafo, pero la partitura es de Regino Sainz de la Mace, me parece que es una partitura espléndida, ¿no? Y luego me gustaría destacar el trabajo de Raval, como tú has apuntado. Creo que hay algunos momentos, y ya se verán más adelante, pero si se fijan los espectadores en la secuencia del atraco al colmado del pueblo de Ronda por parte de Raval, me parece que es un prodigio de puesta en escena, pero sobre todo un prodigio de interpretación. Y luego es una película riquísima, pero es una película que va en zigzag, es decir, empieza casi con una especie de, como apunta Juan Miguel Lamet, de conflicto social, pasa a continuación al bandolerismo, casi como las series de Curro Jiménez, que yo creo que es una herencia directa, la serie de Curro Jiménez en televisión de esta película. Pasa después por un poco de Juanita la Larga o de Pepita Valera, de las obras de don Juan Valera del sur español del siglo XIX, y curiosamente acaba casi en una epifanía religiosa, ¿no? Entonces es una película que va tan en zigzag, tocando tantos temas de un lado a otro, con personajes realmente curiosos, como ese fraile poco menos que acogedor de bandoleros, le da a la película, pues creo que un tono de un enorme desparpajo, también de una cierta teatralidad a veces, y esa riqueza yo creo que a los espectadores que no hayan visto, juntamente con esa especie de festival visual de la iluminación de Cecilio Paniagua, pues yo creo que les va a llenar de satisfacción y de entretenimiento a quien vea esta película, aparte de los problemas de censura que ha dicho Juan Miguel Lamet, como la obra, no sé si de un artesano o de un artista, pero desde luego de un cineasta que sabía contar las cosas muy visualmente, lo cual es muy de agradecer. Muchas gracias. Está también con nosotros esta noche, ya lo estuvo con anterioridad, Guillermo Cabrera Infante. Muy buenas noches, Guillermo. Buenas noches. Que ya saben ustedes que aparte de ser uno de los más grandes escritores en lengua castellana, pues es uno de los críticos más importantes que hemos tenido en nuestro idioma. Yo diría que a la altura de Andrew Sarris y de estos críticos que nos han podido cambiar muchos modelos cinematográficos, y ahí está su libro de Arcadia todas las noches, o Un oficio del siglo XX. Guillermo, buenas noches otra vez. ¿Tú viste esta película, por ejemplo, cuando se hizo? ¿Llegó esta película a Cuba? Yo apenas me recobro de los elogios. Bueno. Por eso voy a tomar un respiro para decir que lo que ustedes han dicho a mí me lo pareció igual. Esta película yo la vi en Londres hace poco. Yo nunca la vi en Cuba, ni la oí mencionar siquiera. Inclusive yo me pregunto todavía qué significa el título. Pero sí hay una cosa cierta, lo que se ha señalado antes, es que la película comienza como una detestable muestra de realismo socialista, pero pronto el director abandona eso y se dedica a hacer su película. Si aquello queda detrás, es obvio que ahí está la mano de Sastre entre estos mineros, y comienza a ser un oeste español antes de los oestes españoles que conocemos como spaghetti western. Y en ese aspecto es una película notable, porque en realidad yo he hablado con stuntmen, los especialistas en Hollywood, y me dicen que lo peor de las películas del oeste es montar y desmontar de caballos. Entonces, otra cosa que me sorprendió también fue lo buen jinete que es, además de buen actor, Paco Raval. Pero tú lo has dicho, es decir, es John Sturges
o Delmer Daves es la película de un artesano, efectivamente. No es la película de un autor,